¿qué tal a toda la comunidad de Rosbrief? Bienvenidos a una entrevista más. Hoy tenemos una gran invitada a quien me da muchísimo gusto tener acá y me parece que es la primera vez que está por acá con nosotros, entonces más gusto todavía. Ella es Ilse Canela, Head of Marketing B2C de Círculo de Crédito, a quien me da muchísimo gusto saludar y pues cuéntanos, Ilse, ¿cómo estás? Hola Sebastián, pues muy bien, tratando de ser adulto como siempre y tratando de aprender más de muchas cosas. Y el gusto es mío, me da muchísima emoción que me hayan recibido aquí. Como dato curioso, siempre desde que estaba en la universidad me gustaba leer Rosbrief y evidentemente todos los medios de marketing. Y hoy Wow. tengo el gusto de estar aquí, me emociona bastante. No, pues entonces muchísimo más gusto y yo más comprometido entonces a esta plática. De verdad nos da mucho gusto tenerte por acá. Y pues cuéntanos un poquito de ti, quién es Ilse, cuál ha sido tu trayectoria. Va, buenísimo. Pues te cuento. Creo que primero sería platicarte que soy una apasionada de aprender cosas y bastante metiche. Y eso me ha llevado, por fortuna, creo, a apasionarme más en el marketing y ir aprendiendo de diversas cosas y diversas fuentes y diversos puntos de experiencia, ¿no? He trabajado tanto en partes muy enfocadas al consumo como hasta finanzas Ok, y tuve también creo que la fortuna de caer en lugares muy afortunados como haber estado en Google, haber estado en agencias realmente globales y aprender pauta de fondo de Facebook, ¿no? Y luego me fui transformando y luego fui aprendiendo más de data y bueno, pues hoy día llevo ya unos 6 años metida en el tema financiero, marketing financiero, y creo que ahí encontré que me apasionaba muchísimo porque puedes aprender de muchos temas. He tenido también la oportunidad de ser maestra tanto en Volkswagen Academy como en su momento Prosomex, que era una asociación enfocada a social media, en American Marketing Association, en Tec de Monterrey en algunos diplomados. Entonces, bueno, como que he tenido la oportunidad de dar y de recibir aprendizaje de muchas fuentes y eso creo que es lo que hoy me tiene aquí. no, increíble, qué trayectoria, qué marcas. O sea, creo que por ahí es una grandísima carta de presentación de tu parte y ahorita estás en Círculo de Crédito, ¿no? O sea, que es una marca con retos bastante singulares, muy específicos y que han logrado entrar a una plataforma como TikTok en donde pues el contenido es el pan nuestro de cada día y justamente a mí me llama mucho la atención pensar un poquito al respecto de ¿cómo surgió el incluir Círculo de Crédito en TikTok? Y en particular, ¿cuál fue tu primer pensamiento al que sugirieran, perdón, a Círculo de Crédito que tenía que estar dentro de TikTok? Ok, mira, primero como para contarle a la gente que no sabe, que estoy segura que es mucha, Círculo de Crédito es un buro de crédito, ¿no? Entonces, cuando surgió la idea de subirnos a TikTok, creo que fue un poco una iniciativa de todos en el equipo, muy motivada también por nuestro CEO. Y mis primeros pensamientos, sentí mucha curiosidad estratégica porque era bastante nueva en el tema, lo había estado como viviendo, pero no me había tocado lanzar eso particularmente en una marca. Y por otro lado, también sentía un poco de nervios, porque si algo hemos aprendido es que la educación financiera tiene que ser mucho más cercana y Sí, lograr eso en un tema que a todos los mexicanos les da miedo, como el buró de crédito, era como el mayor reto. Entonces a mí me daba mucho miedo como, híjole, pero ¿qué tal que la regamos, no? ¿Qué tal que no cumplimos con las partes regulatorias? Entonces sentí un poco un mix de emociones entre la curiosidad estratégica y entre el temor también porque era una responsabilidad grande venir y dar educación financiera es un tema serio, ¿no? Ya hablar de dinero es un tabú. Entonces, creo que esos fueron los dos grandes pensamientos. no, y que aparte justo el buro de crédito es algo que ya como que muy estigmatizado entre nosotros, ¿no? O sea, entre toda la parte mexicana de, ay, no, pues estoy en buró de crédito, ¿no? Entonces ya es como, ay, ya es un obstáculo ahí, ¿no? Entonces, justo hablando de obstáculos, ¿qué obstáculos enfrentaste, tanto internos como externos, para que esta iniciativa sucediera y cómo lo sorteaste? O sea, porque me imagino que para ti debió de haber sido como muy retador, o sea, claro, muy emocionante porque, pues, bueno, TikTok se presta mucho, pero el tema, como bien lo mencionaste, tabú, pues me imagino que contrajo bastantes obstáculos, ¿no?
Y fíjate, en ese sentido te diría que en la parte interna no tuvimos tantos obstáculos. Creo que una vez que lo planteamos y que lo planteamos desde queremos educarlos, desde las nuevas generaciones, desde comprometernos a que no salgan y los pase como a la mayoría de los que somos de millennials para arriba, que hasta que la regamos con el crédito aprendimos qué era, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que todos se comprometieron con la idea de sí, tenemos que estar ahí. Creo que más bien fueron los externos, pero fueron más a nivel justo de aprendizaje y comunicación. O sea, teníamos muy claro el queremos entregar educación financiera que se base en el usuario y no lo que yo creo que a ti te conviene, ¿no? Porque la educación financiera también es clave en el medio que sea. No tiene que ser una fórmula mágica, es lo que a ti te haga sentir seguro con tus decisiones financieras. Porque no tenemos el mismo presupuesto, no tenemos las mismas condiciones de vida y hay que ser humano y hay que ser realista con eso. Salir a aprender eso, yo creo que fue el gran reto. Y fue reto no solo a nivel de creación, sino también a nivel de investigación. O sea, Ok. nosotros tuvimos que tomar toda la data analítica que ya se hace en la empresa, pero también nos tomamos el esfuerzo y el trabajo de salir y ir con los sociólogos, irnos a calle y escuchar a la gente y comer con familias mexicanas para que nos contaran cómo realmente tomaban decisiones financieras. Entonces, creo que ese fue como el reto, pero no lo vería tanto como un obstáculo, sino que justamente fue la forma en que pudimos hacerlo de manera más cercana. Y por ejemplo, o sea, hablas justo del equipo, de los retos externos, de los obstáculos, todo, pero por ejemplo, en tu caso en concreto, ¿qué tan importante fue tu rol como líder para que la organización creyera en esta idea? Eh, Pues mira, sobre todo creo que el trabajo de los líderes es justamente abrir la puerta para que el resto del equipo pueda trabajar. En este caso, fue concretamente crear una estrategia clara, basada en datos, mostrar también de dónde venían esos datos en la parte más cualitativa de por qué habíamos entendido a los usuarios, ¿no? Dónde lo habíamos probado. Y estar trabajando constantemente en que esto se esté renovando y se esté actualizando a las tendencias, a las estadísticas y a lo nuevo que estamos aprendiendo del usuario. Entonces, creo que la posición de mi rol fue tal cual ser vocera del esfuerzo de muchos y solo creo que sí, donde participo más es en establecer una estrategia clara, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Qué está bajando? ¿Qué queremos hacer con el usuario? Hoy por hoy, parte de mi estrategia ha sido, yo quiero empoderar al usuario con información, ¿no? Nosotros nos dedicamos realmente a procesar información y la información no tiene que darte miedo, tiene que acercarte. Entonces, mi trabajo ha estado justo en definir esa estrategia, definir qué tipo de temas y a partir de ahí el resto puedan crear. Ese enfoque es muy interesante porque justamente creo que, y digo, a mí me pasó, o sea, ahora que me metí a investigar un poquito, Círculo de Crédito se percibe como una marca muy seria, muy formal, como muy con este rollo institucional, ¿no? Que digo, claro que lo tiene, pero por ejemplo, ¿tú cómo lograste que conectara con un público joven sin perder esta credibilidad, que creo que es de las más complicadas para adquirir? Sí, fíjate que la del público joven sí fue un reto importante. Al inicio teníamos incluso otras tácticas empleando, pero al final fue cercanía con lo que está en tendencia, el tipo de contenido que consumen, el lenguaje que emplean, y entender también cuáles son realmente las aspiraciones que tenemos en cada etapa de la vida, que creo que eso es vital, ¿no? Y muchas veces como marqueteros o publicistas nos gusta mucho blanquear al usuario y nos gusta mucho pensar que todos son de cierta manera. Y creo que ahí la clave fue entender que no era cierto. Hacerlo, ¿no? Exacto, entonces justo la clave fue entender que sí, muchos están solo sobre el crédito porque quieren pagar conciertos, quieren pagar algo a corto plazo, que fue parte de los aprendizajes, pero también hay muchos jóvenes que hoy día funcionan como el centro tecnológico de casa, ¿sabes? Entonces ellos son los que saben pedir el crédito y también lo usan para el bienestar del núcleo, es decir, en la casa hace falta una laptop que la van a usar todos, la hermana menor, el hermano mayor o un refrigerador. Son estos jóvenes los que sirven para vincularlo. Entonces yo creo que el entender que la narrativa necesitaba esta realidad, necesitaba ponerle voces a todos, eh, ha sido la clave para acercarnos a los jóvenes y luego ya los pequeños toques donde no por ser una empresa seria, no por ser un buro de crédito nos alejamos de los memes, no por ser una empresa seria nos alejamos de los trends, si nos damos la oportunidad también de ser divertidos, porque el crédito lo consumimos todos. Me llama mucho la atención porque justamente, o sea, creo que diste con el clavo y mencionaste una palabra clave, ¿no? O sea, que fue como justo el lenguaje, la forma de consumir, la forma de hablar, la forma de dirigirse, de expresarse, etcétera.
¿qué significa para ti el modernizar una marca sin romper con su esencia? Es decir, o sea, ¿cómo adaptar una marca que es percibida como seria y formal sin caer en este rollo como de, ay, pues la marca que se quiere hacerla cool? No, o sea, aquí digamos que lograste afianzar esta modernización y este impacto con las audiencias más jóvenes sin romper esta esencia. Entonces, ¿qué significa para ti esta modernización como marca sin romper esa Eh, esencia? Perdóname. Para mí, creo que modernizar es evolucionar sin perder el alma de la marca. Es decir, la marca tiene valores, tiene una esencia y tiene un contexto, ¿no? Establecido. Pero es un poco como somos las personas. Las personas podemos ser muy formales en esta entrevista, pero afuera, tanto Sebastián como Ilse seguro son divertidos, seguro son más amigables, seguro son más flexibles, ¿no? Entonces, creo que esa fue como la clave. Círculo de crédito es informativo, es formal, es ético y es responsable. Pero eso no le quita que sea cercano, que sea resolutivo, que sea amigable. Entonces, creo que fue lo único que hicimos, tener muy claros cuáles son nuestros valores, que era el compromiso, que era la información, que era siempre ser éticos, y de ahí solo transferirlo, porque no porque tú cuentes un chiste, pierdes tus valores, no porque tú seas más cercano, o no porque yo te diga, oye, Sebas, ¿qué hiciste el fin de semana? Oye, Sebas, ¿no? O te invite a un lugar más divertido, tú pierdes tus valores. Entonces, creo que para mí es eso, que evoluciones no significa y que modernices no significa que vayas a perder el alma, solo que entiendas que somos seres que se complementan de muchas maneras. Lo mismo pasa con las marcas. Justo, y creo que aquí entra un poquito esta parte o sea, no porque de repente cotorrees, pierdes autoridad, no porque de repente chacotees, pierdes credibilidad, pierdes valores, etcétera. Y creo que ahí, en el caso concreto, por ejemplo, de una marca, y más una marca como lo es Círculo de Crédito, se deben de tomar decisiones como muy específicas en qué es lo que se va a mostrar, ¿no? Entonces, ¿cómo decidieron o cómo fue tu decisión de qué tipo de contenido funcionaría en TikTok para un tema tan complejo como lo son las finanzas personales? Claro, yo te diría que ahí probamos, escuchamos y adaptamos y aceptamos que iba a ser un proceso de aprendizaje constante. ¿Por qué? Porque al principio quisimos salir más con contenido de tendencia, esa es la realidad, y poco a poco nos fuimos dando cuenta del tipo de contenido que le gustaba más al usuario. Lo otro, tratamos siempre de integrar todos los conocimientos. También nos dimos cuenta que el usuario sí disfruta mucho el contenido didáctico, siempre y cuando tampoco hagas o no cometas el error como diría el usuario, ¿no? Hay marcas que cuando nos quieren enseñar, un poco como que asumen que no lo sabemos nada o asumen que tenemos cierto nivel. Entonces también entendimos que teníamos que diversificar, que iba a tener que haber contenido para todo tipo y que iba a ser constantemente ir simplificando conceptos, llevarla a un lenguaje completamente humano. Yo creo que el reto de marcas como Círculo de Crédito o de marcas reguladas, que también lo podemos encontrar en industrias como en farma, es justo, ¿no? ¿Cómo le hago para decir algo que es sumamente serio y que está regulado por la autoridad para llevártelo a un lenguaje mortal? Entonces creo que la clave ha sido eso, aprender constantemente, simplificar los conceptos y escuchar constantemente al usuario, ver que si funciona, que no funciona, tipo de lenguaje e ir adaptando. Por ejemplo, ¿qué tan importante fue encontrar al partner correcto para lograr esta estrategia tan poco convencional y que resultara como resultó? Híjole, sin duda es una decisión clave. O sea, necesitas aliados que realmente entiendan la esencia de la marca y el lenguaje de la plataforma, ¿no? Pero el lenguaje de la plataforma no solo en términos de tendencias, no solo en términos de algoritmos, sino luego cómo lo conecto con el usuario humano. Entonces, para mí fue vital cuando empezamos esta aventura mandamos, o sea, hicimos cotización con varias agencias, quisimos probar realmente qué nos proponían y en esta situación encontrar a Viking fue vital porque Viking entendía muy bien ya cómo posicionar en los algoritmos. Y luego, algo que nos ayudó mucho fue el compromiso de Viking de aprender con nosotros. Porque algo que te puedo contar es que sin importar el tipo de canal y el tipo de proveedor, venir y aprender de un tema tan complejo como un reporte de crédito les toma un tiempo a todos, ¿no? Es el compromiso también de ellos de abrirse a, ok, esto es tu producto, hay ciertos parámetros que hay que reconocer, como que a diferencia de un producto ni siquiera esperado, este es un producto de hecho no deseado, porque la gente le tiene miedo, ¿no? Entonces es como, híjole, no lo quiero. Entonces, tener este journey con ellos creo que ha sido clave para que realmente funcione. Claro, y
¿cómo, o sea, por ejemplo, mencionas a Viking, que creo que también el trabajo que han venido haciendo y que han logrado es valiosísimo, pero por ejemplo, ¿cómo se dio el trabajo de la co-creación de contenido y cómo lograron equilibrar las ideas del equipo? O sea, porque me imagino que fue una lluvia de ideas en donde a todos se les ocurrían mil cosas, pero justo tenía que ser un contenido muy, muy en específico para poder ejecutarlo, para poderlo subir. Entonces, ¿cómo se dio este trabajo de co-creación de contenido y cómo es que lograron equilibrarlo? Mira, al inicio se dio muy experimental, o sea, fue como ponernos de acuerdo, plantear qué tipo de pilares necesitábamos, qué valores no eran negociables, qué tonos podíamos jugar, ¿no? Hasta dónde. Y lo que sí puedo reconocer es que creo que al inicio todos estuvimos de acuerdo en experimentar y ver qué funcionaba, qué no funcionaba, siempre sin romper obviamente los marcos regulatorios. Sí, Eh, y ya después de que aprendimos esto, de mi parte creo que fue establecer más un marco estratégico. Estas son las estadísticas, estos son los aprendizajes y tal. Y luego lo hicimos muy colaborativo, planteándonos justo, ok, si estas son las estadísticas, si de aquí viene el número, si además tenemos que el mexicano hace tal o cual cosa o las mujeres mexicanas deciden así, ¿cómo lo vamos a transitar a que sea un contenido que realmente represente una voz y que represente la voz de Círculo de Crédito también? Entonces creo que esta narrativa con la esencia de la marca la hemos ido desarrollando justo a base de tener una estrategia muy clara, que deja muy claro de qué tenemos que hablar, de eso un poco más de parte de Círculo de Crédito, tanto de parte de mi equipo, que en este caso no está aquí presente, pero ha sido Rodrigo, que es mi brand manager, y luego yo estableciendo un poco de qué íbamos a hacerlo y Viking dándole este giro creativo donde nos propone, donde nos lleva a hacerlo un poquito más abierto. ahora, creo que mencionas a tu equipo que, como bien dices, digo, no están aquí presentes, pero pues bueno, estás tú también dando la cara por ellos. Y a mí me llama la atención porque, por ejemplo, la cuestión del aprendizaje es algo que me parece muy interesante, ¿no? Y ¿qué ha sido lo más sorprendente que les ha dejado esta incursión en una plataforma tan dinámica como lo es TikTok? eh, la conexión emocional con la gente. O sea, es uno que a veces no se espera, aunque luego lo escuchas de los influencers, ¿Ok? pero realmente creas una conexión emocional. Yo te lo cuento de esta manera. Cuando vamos a eventos, muchas veces nos acercan por un TikTok que pasó, un TikTok que vieron, que nos cuentan, oye, es que, ¿qué crees? Me pasó la misma historia, ¿no? Y hacemos de hecho más función de un poco psicólogos financieros, porque se acercan y nos cuentan, fíjate que le pasó esto a mi hermana, no me pasó a mí, pero le pasó a mi primo, pero entonces nos van contando eso. Y entonces hemos ido entendiendo que cada historia finalmente le pone voz a un usuario. Y sobre todo en temas que a veces nos da miedo, ¿no? O no solo nos da miedo, nos generan varias emociones, nos genera culpa, nos genera vergüenza, porque el tema, por ejemplo, de me endeudé y no supe cómo hacerlo, o hasta fui víctima de un fraude, muchas veces como usuarios y como humanos nos causa como, híjole, ¿cómo cuento que caí en un fraude de este tipo, ¿no? ¿Cómo cuento que no me di o cómo cuento que estoy endeudado? Son temas que en México se han hecho mucho tabú. Entonces, creo que el mayor aprendizaje es que justo a través del contenido educativo podíamos crear conexiones emocionales que a nosotros a la vez nos permiten aprender más del usuario. Sí, para mí es muy interesante, es muy curioso, porque, por ejemplo, acabas de mencionar como que de repente en eventos, pues hay, por cierto tipo de video, de contenido que han visto, reconocen a la marca y justo como que el tema involucra muchísimo. Pero internamente, ¿hay algún mensaje o algún comentario, o sea, ya sea de algún usuario o justamente internamente que a ti te haya hecho pensar, ¿vale la pena haber hecho todo esto? O sea, o incluso decir, por esto lo hicimos. Sí, creo que varios, sobre todo. Nosotros nos hemos enfocado mucho a la nueva generación, a que no salgan y se enfrenten a un terror, como suelimos aprender nosotros, ¿no? Que ya lo vinculabas con un aspecto negativo. Y algunos que me han marcado mucho, creo que fue particularmente el de un chico, estábamos en un evento en una universidad y se acercó y nos dijo que gracias a que él había entendido que era su historial de crédito, se le había quitado como esta carga porque él por situaciones de la vida había tenido que utilizar de estos créditos que ahora son tan accesibles, pero también se había endeudado, ¿no? Y era entonces un problema en su casa porque necesitaba guía y no sabía a quién pedírsela. Y entonces el entender eso ya le había ido a entender, bueno, esta es la ruta, esto es lo que tengo que hacer y se puede mejorar, ¿no? O sea, no estoy en problemado de por vida.
Yo creo que ese comentario y esas experiencias que te contaba con la gente son las que realmente nos hacen sentir que ese fue el propósito del proyecto y que poco a poco lo estamos logrando. Entonces, eso es como de lo más valioso que me he llevado en los comentarios y en los acercamientos. Y por ejemplo, ya en un tema un poquito más técnico y específico, ¿hay alguna métrica o algún KPI que realmente a ti te haga sentir orgullosa como líder? Sí, mira, te podría hablar de unas muy específicas, pero creo que ya sería un poco riesgoso para la marca. Pero lo que sí te podría contar como en términos más generales es que las que me hacen sentir muy orgullosa y muy contenta con el trabajo de mi equipo, de la agencia y finalmente el de todos, es darnos cuenta que estamos teniendo KPIs con nuevas audiencias, ¿no? O sea, no solo se quedan vistas, que estamos enfrentando nuevas generaciones, que generaciones también que pensamos que ya no nos iban a ver o ya no nos iban a valorar lo están haciendo y que lo están haciendo sobre todo de un canal como TikTok. Entonces, creo que esas son las que más gusto me han generado. También me ha generado gusto que la gente poco a poco se lleva a ver mucho más nuestros contenidos, tanto en TikTok como en otros canales, y sobre todo los que los ayudan a tomar orientación de qué hacer con sus créditos. Y continuando un poquito bajo esta línea de los aprendizajes, claro, aún falta mucho, ¿no? O sea, aún falta mucho por descubrir, por ver, pero hasta ahora, ¿qué consejo le darías tú a otros líderes que quieren apostar por lo no tradicional dentro de industrias que tienden a ser muy conservadoras? Eh, Suena muy básico, pero es mucho más complejo de hacer de lo que se dice. Creo que escuchar al usuario. Hacer una conexión entre la estadística y el tema social, o sea, la investigación social a mí me ha cambiado la vida, ¿sabes? Yo había construido para muchas marcas, pero pocas veces había tenido la oportunidad de hacer una escucha social real, de salir con el usuario, de salir a calle, de escucharlo de sociólogos y de investigar constantemente. Entonces, para mí la clave, sobre todo con marcas o muy formales o reguladas, es que realmente salgas y escuches los dolores de la gente, que no todo se debe contar desde lo negativo, que también eso es algo que creo que marketear y publicitariamente a veces hemos hecho mucho, ¿no? Salir y reírnos y burlarnos un poco, pero a veces la gente, sobre todo en temas tan puntuales, necesita más empatía que el chiste. Necesita sentir que de verdad alguien ya lo escuchó y alguien le va a ayudar. Entonces, creo que para mí esa sería la clave. ¿Y a ti, cómo te ha impactado este proyecto en tu visión como profesional de marketing? Permitió salir mi lado más social y emocional a flote y te cuento por qué. Yo siempre fui como una persona muy encaminada a resultados. A mí, lo resumo a mí me gusta que la caja suene, ¿no? O sea, a mí me gusta ver que lo que implemento realmente trae resultados tangibles en dinero. Pero este proyecto me ha llevado a cuestionarme muchas cosas de cómo fuimos educados, cómo estamos educando también las marcas, el compromiso real que tenemos y entender que justo que el marketing no siempre solo es venta, que también es educación y que también puedes hacer algo bueno como marketero desde tu marca. Y ese había sido un issue que desde que yo era estudiante me causaba como problema, ¿no? Yo decía, híjole, es que estoy llevando a la gente a consumir y luego ya con los estudios me convencía, pero finalmente que aquí se me permita reunir tanto el enfoque en resultados como el enfoque en lo social, creo que eso me ha cambiado la visión. Hoy por hoy te diría que además de haber impactado en ese sentido, hoy elijo y prefiero estos proyectos que te permiten este tipo de conexiones. Wow, qué bonito sonó eso último. Eh, sí, y muy inspirador también. Y por ejemplo, en el caso concreto de Círculo de Crédito, con lo que ha venido pasando ahora, con lo que se ha venido haciendo hasta ahora, ¿cómo visualizas la presencia digital de Círculo de Crédito en los próximos 12 meses, año y medio? Eh, Sin duda la veo cambiando. Primero cambiando hacia el buen sentido, rompiendo paradigmas. Creo que adaptando cada vez más y con más agilidad la forma en que lleva a sus usuarios en todos sus canales, la forma en que los escucha y con esa apertura siempre a saber que siempre aprendemos del usuario. Y también en términos de marca, creo que fortaleciendo más este mensaje de que tenemos, queremos darte confianza y queremos darte transparencia, tanto en tu información particular como en la que puedes consumir para educarte un poco y para aprender. Entonces, esas son como mis grandes visiones de círculo. Y antes de concluir esta entrevista, Ilse, la cual, digo, yo podría pasar mucho tiempo platicando de
de este tema contigo, además de que se me hace muy interesante, creo que tienes una forma como muy específica de hablarlo y de proyectarlo, y creo que por eso me importa mucho hacerte la siguiente pregunta, porque ¿cómo seguirás evolucionando tú, Ilse, en el ámbito profesional y cómo te ves en un futuro? Mm. Está bastante vinculada como a lo que me ha dejado. Creo que me veo explorando nuevos retos que mezclen siempre la estrategia, la tecnología y la educación. Mi propósito ahora es justo elegir, lo decía antes, elegir proyectos y elegir marcas que realmente tienen un impacto humano y que se comprometen. Esto de verdad ha cambiado radicalmente mi visión, ¿eh? Yo estaba súper enfocada a que la caja sueñe, si no nos cuenta. Y hoy día creo que elijo escoger ese tipo de proyectos, elijo estar aprendiendo también constantemente. Un reto que tiene valiosísimo. Creo que hablaría de las finanzas, que he estado en varias empresas de finanzas, es que justo te permiten ver cómo se conecta todo, ¿no? Cómo se conectan los riesgos, cómo se conecta la analítica, cómo se conecta la estadística, cómo se conecta lo social y cómo se conecta al final con el marketing. Entonces, para nuevos proyectos me gustaría eso y me veo evolucionando, aprendiendo cada vez más. Pues Ilse, para mí, como estoy seguro para toda la comunidad de Rosbrief, ha sido muy gratificante, muy aleccionador también tenerte aquí y de verdad agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas permitido este espacio, que nos hayas permitido conocerte y pues seguir viendo todo lo que se viene haciendo a través del Círculo de Crédito, que la verdad, más allá de creo que solamente ser contenido, creo que es algo muy interesante y que justo muestra un nuevo paradigma a marcas que no solamente que están en ese sector y en otros sectores mucho más tradicionales. Entonces también felicitarte por tan genial trabajo y pues muchísimas gracias, de verdad muchas gracias por estar aquí. Perfecto. Sebastián, pues más bien al contrario, gracias a ti, al equipo de Roseberry, por permitirme contar un poquito de lo que estamos haciendo. Creo que sin duda todos seguimos aprendiendo y gracias también por hacer este contenido y estos espacios porque creo que nos sirven a todos para aprender de otras industrias, de otras voces, de otras experiencias. Entonces, gracias a ti y por la oportunidad. Pues no se diga más. Aprovecho también para decirle a toda la comunidad de Rosbrief que pues, se acerquen mucho a los contenidos que tenemos para ustedes, a los contenidos que Círculo de Crédito viene haciendo y pues que esperen más entrevistas como esta. De verdad, Ilse, muchas gracias. Fue un gusto conocerte, tenerte aquí y escucharte desde tus áreas de expertise. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Y pues comunidad de Rosbrief, nos vemos próximamente en una nueva entrevista. Estén muy al pendiente de todas nuestras redes sociales. Continuamos con contenido como este en todas nuestras plataformas. Chau.